¿Te acordás que cuando estaba la calle Pou le daban el 54% de aprobación? Y bueno, después bajó, quedó en el 48%. Yamandu Orsi ya está en el 37%. Pero seguro si vos ves, debe esto, Cecilia Cairo debe, bueno, un mundo de cosas, Tatú, que le hicieron renunciar. Pero debe, bueno, después Carlos Negro que dice, no, la lucha contra el narcotráfico ya está perdida. Sandra Lazo que debe, pero se ve que es impresionante. Si le tirás el lazo en una investigación, encontraremos mil cosas. Mujica también debe. ¿No viste lo de Mujica? A ver si te lo Sí, encuentro. Para que sí, parece que tiene mira, propiedades en un terreno supuestamente baldío. parece, a ver si sale. Estamos Te digo viendo que cualquier salga la relato. imagen. Chacra Acá de dice, Mujica figuraría como terreno baldío. Las construcciones no estarían declaradas y no habría hecho aportes al BPS según la investigación periodística. ¿Y cuándo hizo ningún aporte al BPS? Hizo Mujica, nunca en su vida hizo aporte. Qué impresionante, ¿no? Cómo hay gente que, Mujica, por ejemplo, es algo así como un monarca del Uruguay, que tiene un gabinete como tenían los antiguos príncipes antes de las revoluciones modernas, que tenían sus cortes, el gabinete de sus especialistas, profesionales de la política, y el tipo es un profesional de un relato doctrinario, tiene un crédito político con profesionalizar el relato socialista. El socialismo es la sífilis del capitalismo. Eso lo dijo en una entrevista con un vasco que era, pero bien, así, hasta la cara, era un alcahuete profesional. Vos, viste, vos sos sí, lector, era, ¿sí, Mujica, en serio? Y sí, claro, porque la sífilis es una enfermedad inteligente, muchacho. La sífilis no lo mata el cuerpo sano enseguida, la va llevando, la va llevando. Tiene que vivir del cuerpo la sífilis, ¿entendés? Eso decía el loco. Yo decía, yo no podía creer. Y hay gente sí, que después claro. dice, qué cra, ¿viste? Te está diciendo que el socialismo es la enfermedad del cuerpo sano que es el capitalismo. Está confesando que son una enfermedad. Claro, ahí hay un tema interesante porque dentro de su propio pensamiento socialista se confiesa como parasitario también. Claro, Ahí tenemos que reconocerle un poco que de honestidad intelectual tuvo, porque reconoce que los socialistas son parásitos que tratan de vivir a través de lo que es la economía capitalista, buscan no asfixiarla en el 100% porque saben que su modelo no funciona. ¿Qué te claro, ofrecen? Bueno, te parasitamos un poco, sobrevivimos a costa de los demás, pero tratamos de que no colapse el sistema. claro. Es básicamente su perspectiva. Ahí honestidad intelectual tuvo. Se le zafó. Pero, Después se ve que tuvo una bajada de línea porque no lo repitió mucho más. pero no sería, pero era como una especie de honestidad intelectual involuntaria. Yo creo que entró, se ve que se tomó unos cariburatos y disparó para ese lado y le salió eso. Pero no creo que él haya tenido la intención de ser honesto. Después le habrán llamado y decir, vos, Pepe, estás cada vez más lelo, estás muy viejo ya. Ya va y te escrachás que somos parásitos, le habrán dicho. No digas que somos parásitos. No conviene decir eso. Y después, después bajó el perfil con eso y no dijo más nada. Sí, sí, Se me ocurre, yo qué sé, totalmente. porque fue un disparate. Esa entrevista, yo no sé si la puedo encontrar, pero estaría bueno pasarla de nuevo y observar momentos y analizar, porque es un disparate lo que va diciendo ahí. Pero tal cual lo que decís, sí. Y es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Son profesionales de parasitar un poco, parasitamos, dejamos hasta acá, la vamos llevando, porque saben, yo lo dije en la primera parte del programa, saben estos profesionales ideológicos que es inviable si aplican totalmente la ideología. Es inviable. Terminamos Venezuela, Cuba, Corea del Norte. Es inviable. Se hace inviable. Entonces, tiene como ciertos agentes profesionales más cualificados universitariamente, como diría Max Weber, son cualificados universitarios, como Odone, por ejemplo. Vamos a tener que revisar el gabinete ahí ministerial del ministro, que dependen de ello. Odone tiene poder porque es el que sabe, más bien, no porque tiene tanto poder político quizás, sino porque no hay otro que sepa manejar la economía, porque saben que tienen que hacer un equilibrio, pues si no, si aplican a rajatabla el O- comunismo expropiador y confiscador. claro, una línea más Olesker. O'Donnell lo que tiene es que es una línea un poco más moderada, si le queremos decir. Mm, Además de que también es, en cierto sentido es un historiador de la economía política del Uruguay y exacto, tiene cierto respeto dentro de lo que es el ambiente universitario en Uruguay sí, y lo ha generado.
Por tanto, O'Donnell es una figura política que desde su expertise profesional Mm, al menos logra conseguir cierto respeto para que no sea atropellado. Porque, a exacto, ver, también hay una realidad. Dentro claro, del Frente Amplio, quien es el ministro de Economía, tiene que ser una persona con los pies bien puestos sobre la tierra, claro. porque si no, los sectores del Partido Comunista, los sectores más Oh, fuertes, más extremistas, más radicalizados del MPP, mm, se lo buscan llevar puesto. Esa es claro, una realidad política que se vive en el Uruguay. claro. Es así. Y además que fíjate que en ese ministerio se necesita, es inexorable que sea una persona cualificada a nivel profesional, universitario. No puede ser ideológico. Ahí un cargo político nos lleva puesto a todos. Si es lo que plantea el Partido Comunista, poner un cargo político ahí y asumir una línea política para la política económica del Uruguay, marchamos. Se da ese radicalismo ideológico. En cambio, Donner representa eso que decís, la moderación académica, una revisión histórica, un respeto a distintas corrientes de opinión económica, con los pies en la tierra, dice, no, esto no se puede. Hasta incluso, viste, plantea, no, no, hay que desindexar los salarios, porque si no, eso produce un efecto inercial inflacionario, dispara más inflación en un país que es muy inflacionario. Yo tengo, no nos da el tiempo, pero tengo las cuentas hechas, tengo todas las cuentas hechas. ¿Sabés cuánto le queda de margen que no es de utilidad? Uruguay tiene un PBI que está en unos 59.000 millones de dólares. De ese PBI tenemos un 67,6 por ahí de deuda, pero tenemos un 30%, un 30,8 de gasto del PBI. Queda, los cálculos que tengo, 1,3 de margen. O sea, hay 1,3 uno, de... sería de la utilidad que le quedaría a lo que produce Uruguay por año. Pero eso, ¿a dónde se vuelca? A las arcas de la reserva del Banco Central. O sea, no, no lo dispone el mercado. Entonces quedamos en un promedio de deuda per cápita al 2024 de 16.000 dólares por cada uno, o sea, per cápita. Cada uno de los uruguayos estamos por año debiendo 16.000 dólares. Claro. Bueno, ahí hay un tema muy interesante que ya es toda la historia económica del Uruguay, desde Vamos que a se hablarlo eso. fundó el Banco República. Puede ser para un programa No, no, y interesante. Ya, ojo, ya en 1896, eso tiene que ver con después los el Banco gastos. Central en el 67, y Sí, tenemos una historia de deuda e inflación sí, bastante sí, interesante. pero eso, Tuvimos eso que tiene que sacarle ver. varias veces el cero a la moneda. Sí, pero ojo que eso tiene que ver con los gastos del Estado, tiene que ver con una burocracia muy grande, gigantesca, que produce muchos gastos. El Estado uruguayo prácticamente gasta por año 19.000 y pico de millones de dólares, el 30 y pico por ciento de lo que produce, más la deuda contraída. Es decir, no tiene producción de valor agregado, tiene producción primarizada nada más, no tiene funcionarios públicos muy cualificados, son cargos políticos y cargos políticos y cargos políticos, y nos Altos enteramos que esta aranceles que no gente permiten el desarrollo interno tampoco. tampoco, mucha regulación administrativa que son impuestos encubiertos, porque cada regulación vos la tenés que pagar, pagarla al BPS, a la DGI, a la, yo qué sé, no sé, a la dirección de catastro, a la dirección de bromatología para un negocio, inspecciones que te vienen, son todas regulaciones, regulaciones, regulaciones. Es un mundo de, digamos, de presión fiscal, hay mucha presión fiscal. Más o menos en promedio Uruguay está entre el 42 al 43% de presión fiscal sobre el emprendimiento privado. Sí, a tu capital te lo graban en un 43% más o menos. Justamente, y está bueno que la población entienda qué es la presión fiscal, y hay un concepto que también es interesante, que es el esfuerzo fiscal, que es Claro, básicamente cuántos impuestos te cobran, pero también y cuántos impuestos y regulaciones, ¿no? Pero exacto, también traducido a nuestra economía, el esfuerzo que tienen que hacer las personas para exacto, intentar producir y solventarse y sobrevivir en el mercado uruguayo, a pesar de la presión fiscal que tenemos. Y el exacto, esfuerzo fiscal en Uruguay es muy grande. Eso exacto. también genera que si no le generan exoneraciones impositivas a grandes empresas, no vienen a Uruguay. No Y vienen. muchas grandes empresas se aprovechan de exoneraciones positivas que le dan durante 5, durante 10 años para producir en Uruguay, y Mm, cuando luego tienen que operar dentro de la legalidad, de todas las regulaciones que tiene el sí, común de los uruguayos, ¿qué sí, decían? Me voy para Paraguay. A sí, Argentina, ahora que está sí. Milei, me voy para Argentina. Y que lo Es están lo que haciendo. sufrimos en Uruguay. Lo están haciendo. Uruguay, Claro, claro. Y te digo más. Y los empresarios saben que van a ser socios de la pobreza con sus propios empleados. ¿Por qué? Porque los empleados también están haciendo ese esfuerzo fiscal. También los empobrecen con una carga, una presión de un 20% de ese salario nominal. Ese 20% tiene que ir para el BPS, aportado entre el trabajador, entre y el empresario, que es una ficción administrativa, porque en verdad todo eso sale del salario que le paga el empleador al empleado
y se desglosa un 20% que se le atribuye un tanto y un tanto, es una ficción administrativa, pero ese empleado queda, por un lado, también mal remunerado, porque como es tan alta la presión fiscal para el empleador, ya sabe el empleador que va a tener un gravamen de un 20% del salario que le ponga, entonces queda un nominal, el desglose, el salario líquido, no va a ser nunca muy alto, y a su vez se encuentra con otro gran problema, la mala calificación de la mano de obra. Acá hay poca mano de obra calificada, y eso también hoy, aunque sea paradójico, encarece la productividad porque no podés tener empleados que no estén calificados. Ahí también se da la profesionalidad. Como se da en lo público, se da en lo privado. La cualificación de los empleados para cumplir con las funciones de la empresa de la mejor manera posible. Todos se hacen socios de un Estado que presiona muy fuerte, que está presente, hace hacer un esfuerzo fiscal muy grande y a su vez los destinos de esos dineros tampoco benefician, porque si vos dijeras, se hace un esfuerzo fiscal, pero el Estado los invierte bien esos dineros, y luego lo que se llama la rentabilidad social, viste que hay una especie de renta social, yo que se invierte en infraestructura, tenemos las mejores calles, la mejor iluminaria, tenemos buenas escuelas públicas, no es necesario que los padres gasten en institutos privados porque el nivel de la enseñanza pública, primaria, secundaria es de alto nivel, es bilingüe, los mejores docentes, la formación docente es espectacular, el servicio de salud prácticamente te lo da el Estado en un Estado pequeño como el nuestro, no se necesitaría tener cuotas altas de mutualista. No, todo lo contrario, todo eso es carísimo, es al revés. Bueno, ahí hay un tema con los políticos uruguayos que tenemos poco de la Suiza de América y mucho de Latinoamérica. Exacto, Esa es una realidad en los servicios exacto. que ofrece nuestro Estado. Nuestro Estado tendría que ser algo así como la Suiza o Finlandia o países chicos, ¿no? Se nos va el tiempo, ¿viste cómo se va, no? Se va el tiempo. Hablamos, bueno, después lo convertimos al lector profesional un poquito más hacia el liberalismo. Me decía que era libertario, mirá en qué término. Nos vemos la próxima, Mirá, Nahuel. Mirá, cómo se venden por la guita, ¿viste? ¿viste lo que es Impresionante, la impresionante. hegemonía cultural marxista? ¿Viste cómo incide? ¿Viste? Lo estás viviendo en Sí, es carne todo un propia. negocio. Es todo un Bueno, negocio. Ahí va. Es mando un saludo a contradictorio. toda la audiencia y nos estamos viendo. Es una gran empresa. Es una gran empresa. Nos vemos, Nahuel. Gracias por estar, ¿eh?